Hace unos años viví una experiencia que todavía me quita el sueño. Siempre fui escéptico de lo paranormal. Pero una noche de verano, todo cambió. Mis amigos y yo decidimos jugar a la ouija en la casa de mi amigo Javier, una vieja casa cerca de un bosque. Había rumores de que la casa estaba embrujada, pero no nos lo tomamos en serio. Queríamos pasar una noche emocionante y llena de sustos. No sabíamos que estábamos a punto de vivir una pesadilla real. Esa noche, preparamos el tablero de la ouija en la sala, apagamos todas las luces y encendimos unas velas para crear la atmósfera adecuada. El aire se sentía pesado y un extraño silencio se apoderó de la habitación. Alrededor de la mesa estábamos Javier, Ana, Luis y yo. Colocamos nuestras manos sobre el puntero y Javier hizo la primera pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Durante un largo momento no ocurrió nada. Nos reímos nerviosamente, pero en el fondo yo sentía una creciente sensación de inquietud. De repente, el puntero comenzó a moverse lentamente. Todos nos miramos, incrédulos. Pensé que alguien estaba bromeando, pero las expresiones serias de mis amigos decían todo lo contrario. La primera palabra que se formó fue «Hola». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ana, con voz temblorosa, preguntó: ¿quién eres? Y formó la palabra Carlos. Javier se quedó pálido. Recordó que un ancestro suyo llamado Carlos había vivido en la casa y había muerto en circunstancias misteriosas. La tensión en la sala aumentó. Le preguntamos a Carlos si quería decirnos algo y el puntero se movió rápidamente, formando la palabra peligro. De repente las velas se apagaron solas, dejando la habitación en completa oscuridad. Sentimos una presencia fría y pesada que nos rodeaba. Tratamos de encender las luces, pero los interruptores no funcionaban. Fue entonces cuando oímos un susurro, apenas audible, pero claramente amenazante. Ese susurro nos decía: ¡fuera de aquí! El miedo se apoderó de nosotros. Nos levantamos de golpe, tirando la mesa y el tablero de la ouija al suelo. Salimos corriendo de esa casa sin mirar atrás. El aire frío de la noche nos golpeó, pero no nos detuvimos hasta estar lejos de esa maldita casa. A la mañana siguiente, decidimos regresar para recoger nuestras cosas. La casa estaba en silencio, pero había una atmósfera opresiva que nos hizo temblar. La mesa y el tablero estaban donde los habíamos dejado, pero las velas se habían derretido en formas grotescas. Sentí una presencia oscura observándonos y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Desde aquella noche, jamás volvimos a hablar de lo sucedido. La casa de Javier fue vendida poco después y ninguno de nosotros volvió a jugar la ouija. Aquella experiencia nos enseñó que hay cosas con las que no se debe jugar. Todavía en las noches más oscuras, oigo aquel susurro: ¡fuera de aquí! Y siento la presencia de algo que no debería haber sido invocado. Y es que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Después de aquella noche terrorífica, las cosas nunca volvieron a ser iguales para ninguno de nosotros. El incidente con la ouija dejó una marca profunda en nuestras vidas, una sensación de vulnerabilidad y temor que no desaparecía fácilmente. Durante muchas semanas tuve pesadillas vívidas en las que revivía cada momento de aquella sesión. El puntero moviéndose por sí solo,
las velas apagándose inexplicablemente y sobre todo aquel susurro amenazante que resonaba en mi mente una y otra vez. Mis amigos tampoco escaparon de las secuelas psicológicas. Javier, el anfitrión de la fatídica noche, se volvió taciturno y evitaba hablar del tema. Ana confesó que desde ese entonces se sentía seguida por una presencia invisible, especialmente en las noches de luna llena. Luis, el más escéptico del grupo, se mostraba nervioso y alerta, como si hubiera despertado a algo que prefería que siguiera durmiendo. La casa de Javier fue vendida a un precio muy bajo y la familia se mudó rápidamente. El nuevo propietario, según rumores locales, apenas duró un par de semanas antes de abandonarla sin explicación alguna. Los vecinos murmuraban sobre ruidos extraños y luces parpadeantes vistas desde las ventanas vacías en la noche. Para mí, el episodio con la Ouija dejó una lección inolvidable. Ciertas puertas no deberían abrirse, y hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni comprender. Desde ese entonces, he evitado cualquier contacto con lo paranormal, prefiriendo mantenerme en terreno seguro y racional. A veces en las noches solitarias me pregunto, ¿qué nos encontramos realmente aquella noche? ¿Fue solo nuestra imaginación o despertamos algo más allá de nuestra comprensión? No tengo respuestas claras, solo recuerdos aterradores que persisten como sombras en mi mente. La experiencia me enseñó que hay límites que no deberíamos cruzar por simple curiosidad o diversión. Algunas historias de terror son más reales de lo que queremos admitir, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se podrán cerrar del todo. En la oscuridad más profunda, los susurros de los condenados tejen un tapiz de terror que atrapa a los desprevenidos en un abismo sin escape. Si te gustan las leyendas de terror, presiona clic en la lista que aparece en pantalla. Si te gustan las leyendas de terror, presiona clic en la lista que aparece en pantalla. Si te gustan las leyendas de terror, presiona clic en la lista que aparece en pantalla.